Hernán Villar. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por estar acá en el programa. Gracias por la invitación. Y siempre, bueno, como venís seguido al programa y demás, uno dice, bueno, ¿por qué lado diferente arrancamos? Y la fotografía puede ser o Italia o España, lo último, ¿no? Del impacto político y económico de la guerra. Bueno, lo que vemos es que no hay mucha irracionalidad en términos de la interdependencia compleja de las relaciones internacionales. Está todo muy revolucionado en el mundo. Es un mundo que está en cambio. El impacto de la pandemia tuvo mucha fuerza, sobre todo en las economías centrales, pero también vemos el conflicto de Rusia con Ucrania o Rusia con la OTAN, como me gusta decirle a mí. Me gusta ese concepto, Rusia versus OTAN. Sí, exactamente, porque digamos que si fuera Ucrania solo tendríamos como otros resortes para intervenir esa cuestión, mientras que cuando está la OTAN sabemos que son por lo menos las potencias europeas más Estados Unidos que están detrás de algunos intereses. Lo que empezó un 24 de febrero en un gesto que parecía muy irracional o demasiado fuerte por parte de Rusia interviniendo en la zona del Donbass o la zona del este de Ucrania, se creía que ahí iba a haber cuestiones intermedias, no se iba a llegar a una resolución. Negociación. Sobre todo porque Rusia es un actor fundamental energéticamente hablando para el viejo continente, sobre todo para Alemania, para Francia, para el Reino Unido y demás. Bueno, llegamos casi a 150 días después sin una resolución, con un empantamiento en esa cuestión. Y con economías que empiezan a mostrar muy malas señales de salud, digamos, ¿no? Vamos a la primera, a ver un primer ejemplo. Bueno, Italia, ¿no? Vos lo mencionabas en tu editorial que el euro ya está en paridad con el dólar, que históricamente siempre estuvo un 15-20% por arriba, o sea, se ha depreciado. Y vemos que hay inflación con algunos bemoles, siendo que igual el euro es la moneda común de los europeos. Vemos que algunos van teniendo toques de hasta 10% de inflación anual, trayendo una serie de inconvenientes muy importantes, ¿no? En ese maremoto político, porque uno se pierde un poco, ¿no? Uno se queda un poco con la foto de Zelensky, del presidente de Ucrania, contra Vladimir Putin, Putin muy criticado por parte de los medios occidentales, pero este terremoto se está llevando por delante muchos líderes europeos, ¿no? Te decía, Macron perdió la mayoría parlamentaria. Bien, vamos, Pedro Sánchez pierde... Repitamos, Francia, Macron pierde mayoría parlamentaria. Vamos a España. Exactamente, aparte que Macron se puso como el mediador, ¿recuerdan esa foto? Esa mesa larga gigante que no se quiso hisopar uno por el otro para no que ninguno tenga el ADN del otro. Pedro Sánchez pidiendo ya ayuda al Banco Central Europeo, de alguna manera diciendo... No nos alcanza la plata, que por otro lado España le cede tanques de guerra a Ucrania, ¿no? Algo controvertido también, porque si tienen problemas económicos internos, estar interviniendo en una cuestión como la de Ucrania, sobre todo que habría que llevar la paz a Ucrania, ¿no? Darle más armas, ¿no? Claro. Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, ahora, o por estas horas, saliente primer ministro italiano también, ¿no? O sea, cae el primer ministro italiano. Draghi, que era perdió llamado, mayoría parlamentaria, ¿no? Perdió mayoría parlamentaria, tiene gobierno parlamentario, digamos, tiene que conformar gobierno Italia, no logra tener fuerza, no tiene el apoyo, y Draghi ahora llama a elecciones, digamos, a la conformación de un nuevo parlamento. Boris Johnson, padre del Brexit y uno de los hombres fuertes en la discusión en contra, con un discurso anti-ruso, anti-Vladimir Putin sobre todo, también termina teniendo que irse como primer ministro, que tuvimos algunas imágenes esta semana, ¿no? Como diciendo hasta la vista baby en el medio del Parlamento británico, mostrando un poco que lo que parecía... En referencia a Schwarzenegger. A Schwarzenegger, la famosa frase de Terminator, ¿no? Pero... mostrando que tiene 4 patas, es peludo, ladra, mueve la cola, o sea... Ahí está. Ahí tenemos las imágenes. Sí. O sea, que era una persona que fue muy desprolija en toda su llegada al poder, fue muy desprolijo en el uso del poder. ¿Cómo trabajó? No sé si lo querés escuchar o... No, pero vos comentalo. ¿Cómo trabajó el tema del Brexit? Y ahora vemos que también a la hora de su salida como primer ministro se va haciendo una humorada, ¿no? En medio de no solo una gran ola de calor que se está viviendo en temperaturas récord en el Reino Unido, sino con una... A ver si podemos, la última parte le vamos a pedir, pobre, a la gente acá, dice hasta la vista, baby. Es aplaudido, ¿eh? Es aplaudido por los Sí. Bueno, habla un poco de la crisis política que hay en el Reino Unido, ¿no? En donde uno... A ver si lo podemos escuchar. A ver, vamos a pleno, dale. Hasta la vista, baby. Thank you. Bueno,
Ahí lo estamos viendo. Bueno, vieron que el populismo no es de derecha ni de izquierda, digamos. Es populismo. O sea, ¿quién hubiese pensado Es que el populismo. partido conservador, el de Margaret Thatcher, o si se quiere el de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, iba a tener un referente como Boris Johnson, que hace estas como payasadas, de alguna manera, de las cuales él se jacta, se va sin apoyo político, con una grave crisis social y económica. Un poco, como decíamos alguna vez que me has invitado, como se ha disparado en el pie el Reino Unido, provocando la salida del Brexit, ¿no? La salida de los británicos de la Unión Europea. Ahora vemos que inclusive la libra esterlina quedó mucho más alta Está arriba. que el Está en euro. 17 al día de ayer. Esto cambia, es dinámico, pero 17% arriba del euro. Con lo cual- Quiere decir, casi paridad, o sea, por encima, discúlpame, con ese mismo número por encima del dólar, ¿no? Con lo cual reina la irracionalidad. También uno cree que los británicos, amos y señores de las relaciones internacionales a lo largo, por ejemplo, del siglo XIX y buena parte del siglo XX, bueno, llegan al siglo XXI con no tan buenos reflejos, por lo menos en esta primera parte de la película, digamos, ¿no? Y vemos cómo se despedía, por eso te decía que desde lo gestual el Reino Unido queda sin un líder muy importante y vamos a ver cómo sigue este futuro, porque como decías bien vos, en el Parlamento fue aplaudido Boris Johnson con esta payasada que hizo el otro día. O sea, ya ahí tenés a Draghi, tenés a ex primer ministro italiano, Boris Johnson saliendo, o sea, hombres fuertes, ¿no? Italia y el Reino Unido. Después, Emmanuel Macron también un hombre fuerte. Alemania, que Alemania, va a tener, Olaf Scholz va a tener su primer invierno el Bien. próximo enero. Y no tiene gas. A 6 meses. Y cortaron el gas. Y cortaron el gas. Hay algunas señales esta última semana A ver, de ¿con que quién? ¿Con Vladimir? Sí, que el ¿Están agarrando el gasoducto teléfono? podría empezar a soltar un poco de O gas. sea, Vladimir, mira, sos malo, pero para el gas no tan malo. Es que si con toda la inversión que habían hecho para llegar de Rusia a Alemania, llamó un poco la atención que Alemania se ponga tan tajantemente en contra de los rusos, ¿no? Como que en algún momento Alemania podría haber sido un mediador. Inclusive se habló mucho tiempo que de Angela Merkel, la canciller saliente y tantos años mujer fuerte de la Unión Europea, llamarla como mediadora porque es alguien que se llevaba bastante bien con Putin, hablaban ruso y alemán, o sea que no necesitaban... ¿Hablan ruso? Habla ruso Merkel Mirá. porque resabio un poco de haber nacido en la Alemania comunista, digamos. Alemania oriental, y sí. bueno, Putin fue agente secreto de la KGB en Alemania, o sea, para el cual hablan bastante bien, digamos. Scholz fue muy duro, va a enfrentar prontamente un invierno que a priori amenaza con ser muy crudo y con el riesgo de que la primera economía europea y una de las locomotoras no solo de Europa, sino del mundo, entre en una recesión por falta de energía. Hay un dato que es de color y de un color bastante oscuro. El gobierno de Suiza está haciendo acopio de madera. A ver, Lo que estoy vamos diciendo a en pleno Suiza. 2022. Disculpame, 2022, Suiza, señores. No el sur de la República Argentina, Suiza. Sí, digo, es una medida que si se la hace acopio acá- de madera. Claro, exactamente porque van a necesitar hacer calor, generar calor, ¿no? Cuando llegue el crudo invierno. Y hay un aumento en la madera también, ¿no? En los costos de la madera. O sea, por eso digo, es un mundo muy dinámico en donde estamos viendo líderes muy irracionales, ¿no? Como con cierto prejuicio, utilizando algo que ya lo hemos hablado otras veces, unidades de medidas o soluciones que han quedado como pasados de época, ¿no? Como ir al choque en un enfrentamiento, sobre todo con Rusia, ¿no? Ha quedado como un poco desfasado. En la última noticia, el próximo 26 de julio, el presidente argentino se iba a ver con su par norteamericano Joe Biden. Sí. Y ahora se suspende, parece, ese encuentro porque dio positivo de coronavirus Joe Biden, que sigue sin hacer pie, digamos, ¿no? Otro líder que se ha convertido un poco en irracional, está fuera de tempo, dirían los músicos, ¿no? Llega como tarde a todas las intervenciones y eso también marca algo, ¿no? Porque si Estados Unidos, que siempre ha sido el hegemón en términos de las relaciones internacionales, también pierde poder, seguramente algún país, estimo yo que para el lado oriental, va a ocupar ese lugar, sobre todo porque las monedas orientales, y hablo de la moneda china y la moneda rusa, se han revaluado en el mismo contexto que las monedas de referencia occidentales como el euro y el dólar han devaluado, ¿no? Hagamos lo siguiente, el tiempo no da, tenemos que cerrar el programa, pero a ver, si podés colocar un título de China y lo tocamos en otro programa. China. China es un actor silencioso a esta altura, ¿no? Hay un detalle que quedó fuera de tiempo, porque justamente el 24 de febrero fue la intervención rusa en Ucrania.
Pero para enero hubo una cumbre bilateral entre chinos y rusos en donde China le pidió, por favor, más gas a Rusia y en donde firmaron convenios de acá a 30 años para generar nuevos gasoductos. O sea que algo sabía China de lo que iba a ocurrir, ¿no? Lo dejamos ahí, pero hay mucha tela para cortar. Seguramente.